Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir que me acompañe a el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y mientras se encuentra primer libro de Reyes, capítulo 18, lo voy a poner en contexto. El capítulo 17 habla de Elías y cómo Elías se presenta en escena en medio del reinado de Acab y su mujer Jezabel. Ambos, por causa de Jezabel, buscaban lo malo ante los ojos del Señor, iban tras dioses ajenos, iban tras los Baales, en otras palabras, iban tras demonios, tenían altares demoníacos, tenían profetas demoníacos, iban en contra de los profetas de Dios. De hecho, los buscaban y los mataban y hacían que todo el pueblo adorara a los Baales, a los demonios. Así es que Elías se levanta y, entendiendo una palabra del Señor que está descrita en Deuteronomio, habla en contra de la actitud del pueblo de Israel, que era reinado o que era gobernado por Acab, y habla acerca de una sequía. Y entonces, por causa de la palabra de Elías, Dios cierra los cielos y ya no hay lluvia. Y entonces sucede que Elías, aún en contra de las consecuencias, aún en contra de que podía perder su vida porque el rey estaba en contra de todo lo que se llamaba Dios por causa de su mujer, Elías se levanta y da la palabra. Y recuerde que después, en el capítulo 17, a mediados, Dios lo lleva hacia un monte y le da de comer a través de los cuervos, y después lo manda a la casa de una mujer viuda, en donde, en lugar de entender que Elías le quita, Elías le da. Cuando le pide que primero le dé de comer, realmente Elías le está entregando por la fe una bendición. Y cuando aquella mujer responde a la palabra del Señor, nunca deja de haber harina y aceite en la casa de esta mujer, aunque había sequía en aquel tiempo. Así es que esta mujer prácticamente fue alimentada durante toda esta sequía por la mano del Señor, porque Dios le habló, ella creyó, y Dios le habló a Elías, Elías creyó, y Elías no se quedó sentado, Elías no se quedó en el lugar de origen, sino que Elías fue allí a donde Dios lo bendijo. Bien, así es que en el capítulo 18 eh, estaba manifestándose de una manera importante la sequía. El rey Acab manda a uno de sus siervos, que se llamaba Abdías, a buscar dónde había agua y dónde había alimento para sus ganados, mientras Acab se fue por otro rumbo a buscar lo mismo. Y aquí en el versículo 16, perdón, Abdías encuentra a Elías. Dice así: Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso que había encontrado a Elías. Y Acab fue al encuentro de Elías. Elías representa la palabra de Dios. Elías representa el Espíritu de Dios. Elías representa a Dios. Acab representaba al rey, representaba el gobierno, representaba al pueblo de Israel. Y Acab y todo el pueblo estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Así es que Acab va al encuentro de Elías, y sucede que cuando Acab vio a Elías, le dice Acab a Elías: ¿eres tú perturbador de Israel? ¿Eres tú perturbador de Israel? Es decir, Acab estaba culpando a Elías de lo que estaba sucediendo en Israel. Pero Elías le contesta: yo no he perturbado a Israel, sino tú, Acab, y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. En otras palabras, habéis seguido a los demonios. Y hoy en día, ¿cuántas personas hay que aún se disculpan por ser cristianos ante una sociedad que rechaza la palabra de Dios? Aún se disculpan creer en Jesucristo ante los incrédulos para no ofenderlos, para ser educados, para no contradecir a los demás, para que los demás no se molesten. Pero Elías,
cuando recibe la acusación del rey de Israel. Recuerde que Acab estaba reinando 10 de las tribus de Israel al norte, Israel al sur era Judá, pero dice Elías, de ninguna manera, yo no soy el que perturba a Israel, sino tú, Acab, eres el que perturba porque has volteado tus ojos a otros dioses, le has dado la espalda al Señor. Tú y tu casa y la casa de tu padre han abandonado los mandamientos y habéis seguido a los demonios. Y eso es lo que en este mundo se está practicando y se está haciendo. Las personas van en pos de la inmoralidad, en pos de lo incorrecto, en pos del rechazo de la palabra, en pos del rechazo a Jesucristo, en falsas doctrinas, en sistemas de pensamiento completamente erróneos y equivocados, en cuestiones que no tienen sentido, cuestiones que no solo traen frustración y traen incertidumbre a las personas, pero que también han elevado las estadísticas de suicidios, de depresión, de maltrato de los padres a los hijos, de que las personas ya no se casan, es decir, ya no hay matrimonios, y si hay matrimonios ahora los celebran también con personas del mismo sexo, en donde están impidiendo que la natalidad se produzca de manera natural, están a favor del aborto, cuando están en la estadística mueren alrededor de 160,000 personas de manera diaria. Yo no sé si esta estadística contiene a todos los bebés que son abortados. Seguramente no están en la estadística porque los que están a favor y los que practican tales cosas no pretenden reconocer a un feto en el vientre de su madre como un ser humano. Pero más allá de todo esto, la mayoría de las personas están en pos de la incredulidad, en pos de lo malo, en pos del rechazo a la moralidad, en pos del rechazo a las buenas costumbres, en pos del rechazo a la educación de nuestros padres, pero sobre todo van en pos de rechazar a Jesús, van en pos de rechazar a la palabra. Y como dice la escritura en Juan capítulo 3, Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar. Y nosotros no estamos en contra de las personas, pero estamos en contra de lo que las personas proclaman cuando es incredulidad. No estamos en contra de lo que las personas son, pero estamos en contra de lo que las personas practican cuando esto es pecado. Y la palabra la tenemos que hablar en amor. No estamos hablando de religión, estamos hablando de hablar la verdad en amor. Estamos hablando de que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si algo tú y yo necesitamos para vivir es la fe, y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Así es que si nosotros en un círculo social queremos bendecir a los demás, no es suficiente con tener una cara bonita o con sonreírles o solo con darles por su lado, por ir en pos del mismo partido político o la misma ideología. No, se trata de hablarles la palabra de Cristo en amor. Se trata no de defender una postura religiosa. Hay quienes dicen, no, no pasa nada, mira, es que los cristianos somos una religión como también hay algunas otras. De ninguna manera. Los cristianos son los que están en pos de aprender la palabra, de ser enseñados, instruidos por la palabra de verdad. No es que todas las religiones salvan. Y yo recuerdo que compañeros del trabajo me decían esto. Y en lugar de quedarme callado, tienes que hablar la palabra, y les decía, solo Jesucristo salva. Ninguna religión salva. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el camino, no hay otro. Jesús es la verdad, no hay otra. Jesús es la vida, no hay otra sin Cristo.
Y es lo que tú y yo necesitamos hacer, pero para poder ser luz en un mundo de tinieblas, para poder ser sal en un mundo insípido, necesitamos creer. Y para creer necesitamos permanecer en la palabra, conocer la palabra, entenderla, creerla correctamente, permanecer en ella. Recuerda que la palabra contiene la verdad de Dios para el hombre. La palabra de Dios es la inspiración de Dios, es el mismo aliento de Dios que contiene la verdad que puede hacer libre al hombre para que el hombre viva en la libertad a la cual fuimos llamados por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero nadie puede ser librado si no conoce la verdad. La verdad no puede operar por sí sola. Necesitamos conocer la verdad y permanecer en ella, creerla, para ser liberados por la verdad de la palabra, por la verdad de Cristo, por la verdad de Dios. Y el desconocimiento de la palabra, el desconocimiento de la verdad, el rechazo de la palabra, el rechazo de la verdad es muerte. El rechazo de la verdad, el rechazo de Jesús mata. Porque todos aquellos que rechacen la verdad, que rechacen la palabra, que rechacen a Cristo, abren sus corazones y sus vidas al diablo. Quedan vulnerables a que el diablo venga a hurtar, matar y destruir, como estaba sucediendo aquí en la época de Acab y de Jezabel y del pueblo de Israel, cuando estaban viviendo una sequía enorme por causa de que ellos dieron la espalda e idolatraron y se fueron en pos de los demonios en lugar de adorar al Señor, el cual era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Bien, dice entonces, vamos entonces a dice el versículo 18, el capítulo 18, versículo 1. Y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole: ve y muéstrate a Acab y envía lluvia sobre la faz de la tierra. Y envía lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab. Y Elías fue a mostrarse a Acab. Y el hambre era muy intenso en Samaria. Bien. Así es que ahora vamos nuevamente al versículo 16, 17. Y dice, cuando Acab vio a Elías, tú eres el perturbador, Elías le reviró y le dijo, no, tú Acab eres quien ha perturbado porque has volteado tu cara hacia otros dioses y has menospreciado, has abandonado los mandamientos del Señor y has seguido a los demonios. Y este mundo es el mundo que está haciendo perder a las personas. Acabamos de pasar en los últimos 2 años, en 2020 y 2021, lo que se llamó una gran contingencia, cual nunca se había vivido, al menos en los últimos tiempos. Se le llamó la pandemia, pero la realidad es de que este mundo está inundado de pandemia de incredulidad, de pandemia de pecado, de pandemia de inmoralidad sexual, de pandemia de mentiras, de engaños, de robos, de hurtos, de asesinatos, de lascivia, de fornicación, de adulterio. Este mundo está inundado de pandemia, de depresión, de enfermedad. Y no solo de una, sino de muchas. Y es el sistema de pensamientos, es la actitud de los hombres que han volteado sus ojos a la idolatría, al egocentrismo, a verse a sí mismos, a los sistemas de pensamiento falsos y equivocados, y han abandonado la palabra, han abandonado al Señor. Y aunque muchos dirían, no, es que a nosotros no se nos ha presentado el Evangelio, déjame decirte que la palabra no puede mentir, la palabra es la verdad y la palabra dice que nadie tiene excusa porque todos tienen conocimiento de Dios. Todos tienen conocimiento de Dios. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, aunque estábamos en pecado, el diseño de Dios está en nuestros genes. Hemos dicho ya que si un hombre muere y 100 años adelante investigan sus restos, sus huesos, esa persona pueden saber si era hombre o si era mujer.
la misma biología, la misma ciencia describe su sexo. Y ahorita muchos se están perturbando y están contradiciendo inclusive a la misma ciencia. Y esto es porque están rechazando la verdad para establecer todos sistemas de pensamientos para que las personas no volteen a la luz de Jesús, pero que volteen, que permanezcan en las tinieblas. Y lo que está sucediendo ahorita es por causa de que el hombre ha olvidado a Dios. Y aquí estamos tú y yo para caminar en la fe, para hacer luz en medio de la oscuridad, sal en medio de un mundo que necesita ser salado. Dice el versículo 19, ahora pues, le dice Elías a Acab, envía a reunir conmigo a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Es decir, Elías le dijo, trae a todo el pueblo y trae a tus profetas, a los profetas de los demonios y a los profetas de idolatría. Dice 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Versículo 20, Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y los reunió junto con los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, el demonio, es Dios, entonces seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo no le respondió ninguna palabra. Y muchos cristianos, por causa del ejercicio de tener un encuentro con Dios, van en pos de tener un encuentro con todo lo que se llama diversión, con todo lo que se llama vanidad, con todo lo que se llama problema. Pero el cristiano ha olvidado el ejercicio de tener un encuentro con Dios, un encuentro de comunión. Fuimos llamados a tener comunión con el Señor. Fuimos llamados a tener comunión con el Señor. El día de hoy pasamos por en una avenida, por un lugar en donde aparentemente era un edificio, en donde hay reuniones cristianas. Digamos que es una congregación. Y dentro del eslogan de esta congregación decía paz, amor, intimidad. Paz, amor, intimidad. Y esa palabra se ve un poquito extraña pegada en la pared cuando todo el mundo pasa y la ve. O creo que decía amor, paz, intimidad. No recuerdo exactamente el orden de las palabras, pero el punto importante es que muchos cristianos piensan que la intimidad con el Señor, fuimos llamados a tener una relación personal con Cristo. Fuimos llamados a tener intimidad con el Señor cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando la ponemos delante de nuestros ojos, cuando la conocemos, la entendemos y la creemos, estamos teniendo intimidad con Cristo. Cristo está revelado desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. No podemos tener una intimidad con Cristo, con el Señor, si no le damos a Él el honor y la máxima gloria, si no es lo primero en nuestras vidas, si no somos agradecidos para con Él por lo que Él ya hizo, pero si no tenemos comunión con su palabra. Necesitamos ser adoradores, necesitamos adorar, alabar, ser agradecidos, orar en el Espíritu, pero tenemos que saber que el Señor es una persona, es Dios, es un Dios personal para tener intimidad y comunión con Él. Y necesitamos la palabra para tener comunión con Él. No podemos tener comunión con el Señor si no tenemos la palabra. Entre más conocimiento de la palabra tenemos, más oportunidad tenemos de tener una comunión exitosa con el Señor. Nadie puede jactarse y vanagloriarse de decir que tiene una buena comunión con el Señor si tiene desconocimiento de la palabra. Porque tenemos comunión a través de la fe, porque a Dios no lo vemos. Recuerde que el apóstol Juan dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios, a quien no ves, cuando a tu hermano a quien ves no le amas? Así es que en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, tenemos que andar no por vista, sino por fe, como lo dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5.
Fuimos llamados a andar por fe y la fe viene por el oír la palabra, no viene de otra manera. La fe es un regalo de Dios, nos ha sido dada la fe de Jesús, pero la fe se pone en acción a través de la palabra. La fe está en la parte espiritual y empieza a tener acción en nuestra alma y en nuestra mente y en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes y en nuestro sistema de comportarnos cuando la palabra está presente, cuando conocemos, entendemos y creemos correctamente la palabra y permanecemos en ella. Así es que fuimos llamados a tener una relación personal con Cristo, pero no de una vez a la semana. No podemos garantizar el éxito de una relación correcta con Dios cuando solo pensamos que una vez a la semana o una vez cada dos veces a la semana vamos a tener comunión con el Señor. Y es muy importante que hoy en día el mismo sistema de comportamiento, el materialismo, el activismo, el tipo de trabajos que existen hoy en día, etcétera, etcétera, han causado que el hombre y la mujer, cuando hablo de hombre hablo de manera general, que el hombre esté completamente distraído. Así como hay muchas personas en las familias que se quejan que los otros familiares dentro del círculo más íntimo de la familia siempre están distraídos con sus celulares y ya casi no tienen comunión los unos con los otros. Imagínense, si la comunión entre las mismas personas, entre los cónyuges, entre los padres y los hijos está faltando, está siendo carente, está siendo de más a menos. Ahora imagínese usted a los creyentes teniendo una relación personal con Cristo. No tienen tiempo para tener una relación personal con Dios. No tienen tiempo para tener una relación personal con la palabra. No tienen tiempo para tener una relación personal con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo. Y esto es realmente peligroso. Esto realmente es, el mundo está en crisis. El cristianismo está en crisis. Esto realmente es quedar vulnerables, porque necesitamos sumergirnos y es donde muchos creyentes no aprenden, no entienden, no comprenden que necesitamos sumergirnos en la palabra, sumergirnos en la comunión con el Señor, sumergirnos en la vida a la que Cristo nos llamó a vivir juntamente con Él. El Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así es que es importante que nosotros consideremos y entendamos esto. Así es que fuimos llamados a tener un encuentro con Dios continuo, pero no un encuentro en un Dios que está allá en los cielos, pero un encuentro con un Dios que está aquí en nuestro corazón, un encuentro que va desde adentro hacia afuera, un poder que va desde adentro hacia afuera, una bendición que ya nos fue dada que está adentro a manifestarse hacia afuera, una fe que nos fue dada que está aquí adentro para manifestar y apropiarse todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, de adentro hacia afuera. Todo el ámbito espiritual, toda la bendición espiritual, todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús se encuentra en nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene acceso a todo ello en el ámbito espiritual, pero ha de manifestarse en este mundo natural a través de la fe, para que nuestra alma, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro cuerpo y nuestras acciones y nuestras circunstancias sean transformadas en la misma imagen del Señor Jesucristo para caminar en las mismas obras que el Señor Jesucristo preparó de antemano para ti y para mí. Muy bien, así es que dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Dios es Dios, seguidle a él. Y si Baal es Dios, seguid a Baal. Y muchos creyentes están en una contraposición. O siguen al dinero o siguen al Señor. O siguen el trabajo o siguen al Señor. O siguen la política o siguen al Señor. O siguen la vanagloria de la vida o siguen al Señor. Y no pueden entender que teniendo una comunión genuina con el Señor y seguir al Señor en primer lugar, te da oportunidad de que tú puedas hacer luz en en cualquiera de los ámbitos, en tu trabajo, entre la sociedad, inclusive en la política, no asociándonos con los incrédulos, no haciéndonos amigos de los incrédulos, porque somos amigos de Cristo. Tenemos que asociarnos con personas que participan de la misma fe, pero para poder influenciar a un mundo que está en caos, un mundo que está en tinieblas, necesitamos ser luz.
Y para hacer luz necesitamos tener un compromiso con el Señor. Necesitamos seguir al Señor de primera mano. Él debe ser siempre nuestra prioridad y necesitamos ejercitarnos, ser fuertes para que cualquier viento de doctrina y adversidad, nosotros siempre permanezcamos firmes sabiendo que el Señor nos ha hecho más que vencedores porque nunca se apartará de nosotros. Él mismo dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Así es que, entonces, dice el versículo, y vamos en el versículo 20. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle a él, y si Baal es Dios, seguid a Baal. Entonces, 22, entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Eran 450 hombres, profetas de Baal, y 400 hombres que eran profetas de Acera, que era otro dios pagano. 23 dice, que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena, la idea es buena. Hay muchos creyentes que no quieren comprometer lo que creen. Porque tú y yo fuimos llamados a creer la palabra, pero la palabra tiene que ser confirmada. Nosotros no podemos permanecer en la palabra si la palabra está muerta. Nosotros no podemos permanecer como creyentes, como cristianos, si la palabra no manifiesta su poder, si la palabra no nos renueva y no nos transforma. Si somos religiosos, la palabra no puede causar su propósito en nuestras vidas. Pero si aprendemos a creer correctamente, recibiendo de la abundancia de la gracia del Señor Jesucristo y del regalo de su justicia, y recibimos la palabra de su gracia, la palabra de su verdad, y creemos la palabra como Dios puso su propósito, entonces nuestra vida tiene que ser transformada. Cualquier persona que profese ser un creyente y el poder de Dios no haya manifestadose en su vida, entonces podría haber muchas dudas. Esa persona no podría glorificar a Dios a través de su vida. Esa persona podría hablar mucho, pero no dar testimonio o testificar nada. Esa persona podría convencer a otros como para que sean parte de un club, pero no podría manifestar la gloria de Dios porque la palabra, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, en la vida del Señor Jesucristo, en la vida de los apóstoles y la primera iglesia, el poder de Dios manifestaba y confirmaba la palabra de Dios. Así es que nosotros no podemos creer la palabra sin que ésta manifieste su poder. Es decir, creer la palabra y entender la palabra correctamente significa que debe haber transformación en nuestras vidas y a través de nuestras vidas tiene que manifestarse el poder de Dios. Por eso nosotros hemos dicho una y otra vez que no puede haber un creyente exitoso si no cree y entiende correctamente la palabra y no permanece en ella, pero si no camina en la unción, en el bautismo del Espíritu Santo. Todo creyente necesita la unción y el bautismo del Espíritu Santo en su vida para ser un creyente exitoso, porque Jesús necesitó el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles necesitaron el bautismo del Espíritu Santo para ser testigos y caminar en la obra de Jesús. La primera iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, la iglesia de los Hechos. El apóstol Pablo y los primeros creyentes que están descritos en la Biblia fueron bautizados, creyeron en el Evangelio, en el perdón de los pecados y fueron bautizados con el poder de Dios por el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos tú y yo para no necesitar el poder del Espíritu Santo y ser exitosos como creyentes? Pero se han manifestado y se han levantado muchas religiones cristianas en donde solo creen la palabra, pero no creen en el poder de la palabra. Dicen creer en la palabra, dicen
ser aliados de la palabra o ir en pos de la palabra, pero niegan, rechazan la eficacia de la palabra. Creen que todo depende de lo que hagamos, de lo que obedezcamos, de lo que conquistemos como personas para llegar a ser. Pero esto es completamente equivocado. La palabra es viva y eficaz. Y tú y yo necesitamos entender que el poder de la palabra está listo para testificar la palabra que crees y la palabra que predicas. La palabra que crees y la palabra que predicas. Así es que si reuniéramos a todos los creyentes y dijéramos, vamos a poner, vamos a poner como testigo la palabra y vamos a demostrar que cada creyente demuestre el poder de la palabra en su vida o en la vida de otros. Los que creemos diríamos, esta es una buena idea, pero muchos dirían, no, 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 esta no es una buena idea, porque no hay evidencia en mi vida o en mi familia o en mi congregación o en mi grupo de que la palabra sea viva, porque profesan la palabra algunos, pero niegan la eficacia, niegan el poder, niegan la vida de la palabra. Y es algo que tú y yo tenemos que considerar, porque no estamos aquí estudiando la palabra como simples estudiantes de escuela, como simples oyentes de un discurso. El mismo apóstol Pablo decía, yo no vengo a ustedes con denuedo, con palabras que emocionan y que encantan y que son elocuentes, sino vengo con la palabra de Dios y con el poder que confirma la palabra, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida o en palabras, dice el Señor, pero en poder, en el poder de Dios. Porque el reino de Dios es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque el reino de Dios no solo son palabras, sino es poder. Y el poder, tenemos que entenderlo, para diferenciar cuando ponemos la letra en nuestras bocas, que cuando ponemos la palabra que se concibe, se cree, que es viva, y la palabra viva de Dios manifiesta su poder. Así es que Elías le dijo, ok, aquí hay algo importante. Dios necesita manifestarse y los que creemos en Dios necesitan manifestarse. Y así es que si ustedes creen que lo que ustedes están haciendo, les dijo al pueblo de Israel y a los Baales, a los profetas de Baal, creen que es correcto, entonces demostrémoslo. Que cada Dios se manifieste y demuestre quién es Dios. Si Dios, el Dios de vuestros padres, le dice al pueblo de Israel, es Dios, seguid a Dios. Y si Baal es Dios, seguid a Baal, pero si Dios es Dios, seguidlo a él. Y es algo que tú y yo necesitamos comprender, entender y compartir, porque no estamos aquí de hobby, o no debemos estarlo de hobby, no debemos estar aquí porque nos parece bien, o porque nos gusta solamente o simplemente, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tú puedes aspirar a que el poder de Dios confirme la palabra que estás creyendo. El poder de Dios es como un indicador que estás creyendo correctamente la palabra. El poder de Dios es un indicador, la transformación, el propósito de la palabra es un indicador que tú estás permaneciendo en la palabra y creyendo la palabra y que estás en la posición correcta respecto a la palabra, respecto al Señor. Si no hay una manifestación y fruto de poder en tu vida, entonces es un indicador que algo no estás haciendo bien, que no estás creyendo correctamente, que no estás entendiendo correctamente, que no estás permaneciendo. Porque la fe es por oír, por oír, por oír, por permanecer oyendo. Y la fe se apropia. Cuando la fe empieza a activarse, la fe se introduce en el reino espiritual y manifiesta el poder de la palabra en tu vida y en la vida de otros. Así es que Elías le dijo a los profetas de Baal, escojan un ovillo, prepárenlo, pues son muchos ustedes, invoquen el nombre de vuestro Dios, pero no le pongan fuego al altar. Entonces ellos tomaron el novillo
que les dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal, del demonio, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía, clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez entró en meditación, si habrá desviado o estará de viaje, está dormido, o habría que despertarlo. Y muchos mal conciben y malentienden a nuestro Dios y nuestro Señor, porque hay muchos creyentes que piensan que Dios está ocupado o que no es correcto pedirle a Dios o creer en Dios sin limitaciones. Escuché el testimonio de una persona que tenía múltiples problemas, pero se acercó a un predicador y le dijo, quisiera que me ayudara a pedirle a Dios, a orar a Dios para que arregle alguno de los problemas que tengo. Tengo 20 problemas, pero si me arregla uno, y le dijo, que es el que me afecta más, estoy dispuesto a vivir con los otros 19 problemas. Y el predicador le dijo, sí, yo creo que vamos a pedirle solo por uno, porque no vaya a ser que si le pedimos por los 20, no vaya a ser que el cielo se apague porque el poder de Dios se venga de más a menos por causa de querer arreglarte todo lo que tienes. Y cuando este predicador le dijo a esta persona estas cosas, la persona reaccionó y dijo, sí, ¿verdad? Se me hace que estoy completamente equivocado, soy un tonto por pensar que el poder que lo que me pasa es más grande que el poder de Dios. En otras, diciéndolo de otra manera, hay quienes por falta de creer no comprenden la magnitud, el poderío del Señor, pero tampoco comprenden que ese poderío y el poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros y siguen buscando a Dios y siguen buscando que Dios los llene con su Espíritu y no entienden que Dios ya envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que Elías se burlaba y esto tenemos que entenderlo a la luz del Evangelio, porque no se trata de que nosotros presumamos, pero sí es importante que nosotros no amemos, que nosotros no honremos lo que no proviene de Dios. No vamos a, no vamos a, digamos que a deshonrar a las personas, a faltarle respeto a las personas, pero no fuimos llamados a respetar sistemas de pensamiento, ideologías, actitudes completamente equivocadas, aberrantes, malévolas, pervertidas que los hombres tienen. No estamos hablando de las personas, estamos hablando de las actitudes, estamos hablando de los sistemas de pensamiento, estamos hablando de las ideologías. No fuimos llamados a respetar y a honrar los sistemas de pensamiento y las actitudes perversas de los hombres. Estamos llamados a respetar a las personas, a amar a las personas. Por eso es tan importante que tú y yo no podemos asociarnos con personas que no participan de la misma fe. Esto es muy, muy importante. Pero cuidado, hay personas que abrazan la enfermedad, hay personas que abrazan la escasez, hay personas que abrazan lo que no proviene de Dios. Y esto tenemos que resistirlo, tenemos que aniquilarlo. Y si alguien se levanta en pos de un sistema de pensamiento, de una religión o de algo que es contrario a Dios y quiere manifestar su poder o su poderío sobre tu fe y sobre el Dios poderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú no debes intimidarte. No fuimos llamados a contención, pero fuimos llamados a permanecer en la fe y a defender nuestra fe. Y recuerda, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Así es que gritaban a grandes voces y se alejaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Estos profetas estaban completamente poseídos por demonios, estaban endemoniados. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio por la tarde y no hubo quien respondiera. Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Y él reparó el altar, fíjese, reparó el altar del Señor que había sido derribado. Es decir,
Dios había ordenado desde Moisés, David, pero prácticamente Salomón, fueron instruidos para construir el altar donde Dios había de manifestarse. No solo fuego había descendido en la época de Elías, sino cuando Salomón dedicó el templo, descendió fuego. Cuando Moisés preparó el tabernáculo, descendió fuego de Dios. Dice, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre, hizo una zanja alrededor del altar. Y es decir, Elías preparó el altar y bueno, podemos entender que Elías clamó al Señor y el Señor hizo descender fuego y se manifestó el poder de Dios y el testimonio de que Dios es Dios y no hay otro como Él. Mañana vamos a seguir hablando y aprendiendo más al respecto, pero es muy importante que entendamos esto. Fuimos llamados a permanecer en la fe, fuimos llamados a ser fieles al Señor por beneficio nuestro. Si tú eres un creyente nacido de nuevo y quieres vivir sin tener comunión con el Señor, sin tener comunión con la palabra y sin tener un compromiso con el Señor, igual y te vas al cielo cuando el Señor Jesucristo venga. Pero yo no pondré en riesgo mi vida y la vida de los míos y la oportunidad de servir al Señor y que su propósito se cumpla en mi vida por causa de la carne, de los sentidos o de la vanagloria de la vida. Pero necesitamos involucrarnos, venir al encuentro del Señor de una manera continua, porque dice la Escritura que la palabra del Señor es más dulce que la miel, que lo mejor, decía el salmista, es estar contigo, Señor. Podría anhelar muchas cosas, pero un día contigo es mejor que 1000 años estar fuera de ti. Y es muy importante que usted y yo meditemos en esto, aprendamos de la palabra, aprendamos de lo que nos enseña la Escritura, aún en las historias, en las revelaciones del Antiguo Testamento, pero creamos en Jesús y tengamos una comunión con el Señor día con día. Él nunca te deja. Él es una persona real y tiene poder para manifestarse en tu vida cuando tú crees la palabra, cuando la pones delante de tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente, en tu corazón, crees en ella, la entiendes correctamente y permaneces para dar gloria, honor y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender de ti, aprender de tu palabra, tener comunión contigo y con tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias te pido por la vida de todos los que están escuchando, viendo y oyendo, y los que estarán haciéndolo posteriormente a esto, para que el entendimiento de sus mentes y sus corazones sea alumbrado por tu palabra, para que puedan entender la bendición con la cual tú ya nos has bendecido. Gracias, Señor, por tu espíritu, porque tú, dice tu palabra, que desde nuestro interior produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permite y despierta el deseo de permanecer en tu palabra, de conocer tu palabra, entender tu palabra, de amar tu palabra, de anhelar tu palabra y de venir a un encuentro personal y continuo contigo día a día en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia, el regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén.